Bien, seguimos entonces trabajando esta idea de la subjetividad, aquello que parecería tan relacionado con lo propio, con lo individual, con lo vertical. En el pensamiento pichoniano claramente hay una relación estrecha entre lo individual y lo colectivo. Es decir, decíamos hace unos minutos, nada hay en nosotros que no sea producto de los vínculos. Es decir, Pichon habla entonces de una subjetividad social, de una subjetividad enmarcada en los procesos colectivos y por lo tanto de época y de contexto sociopolítico. Este concepto de la subjetividad como algo construido en las relaciones, nosotros lo vamos a encontrar, como vimos, en distintos conceptos. La idea de sujeto productor y producido, es decir, ahí hay una relación mutuamente modificante entre el adentro y el afuera. Ven qué diferente que es este concepto cuando de alguna manera lo articulamos o articulamos la idea de lo individual con lo horizontal, que ha sido como un nudo importante en el grupo operativo, es decir, en el grupo operativo nosotros tratamos de trabajar en ese encuentro entre lo vertical y lo horizontal. Ahí el concepto de subjetividad también nos arrima o nos acerca al concepto de portavoz, es decir, por qué nosotros somos capaces de enunciar en un determinado momento del grupo una cuestión que atañe a todos, porque esa subjetividad, o sea, por qué podemos ser portavoces de una determinada cuestión, porque esa subjetividad ha sido construida en un contexto donde todos formamos parte. Entonces, el concepto de constructor y construido, el concepto de portavoz, son conceptos que de alguna manera nos vuelven a traer la idea de que la subjetividad individual siempre está construida en una trama de vínculos. Es decir, que esa forma de ver el mundo, esa forma de operar que a nosotros nos parece única, que a nosotros nos parece tan propia, así lo es única y es propia, pero es importante tener claro, que está construida en una trama de vínculos. Entonces, ¿cuáles son las estructuras vinculares fundamentales donde se construye nuestra subjetividad? Bueno, son todos los ámbitos que son de alguna manera espacios de socialización. Primer espacio de socialización donde se construye nuestra subjetividad, la familia, los primeros vínculos, las primeras identificaciones, eh, el vínculo establecido con las figuras de cuidado, padres, madres, abuelos, hermanos mayores, es decir, todas aquellas personas que de alguna manera son significativas a la hora de sostenernos, acompañarnos. En ese espacio, en el espacio de la familia, se construye gran parte de ese filtro, de esos lentes, de ese ecro con el cual nosotros miramos el mundo y operamos en el mundo. Otros espacios de construcción de nuestra subjetividad, los grupos secundarios, es decir, todo lo que tiene que ver con los procesos de educación, es decir, las instituciones educativas son un lugar de construcción de subjetividad muy fuerte, las instituciones educativas, luego las instituciones del trabajo, los grupos de amigos, los grupos de pares, los grupos políticos, los grupos de pertenencia, esos son espacios de construcción de nuestra subjetividad. Y por último, como el espacio más amplio de la comunidad, es decir, el espacio de nuestro barrio, de nuestro edificio, de alguna manera son espacios que aportan insumos para la construcción de nuestra subjetividad. En este punto es importante dejar claro que otro de los aportes fuertes de Pichon y de la psicología social, o sea, cómo piensa Pichon la subjetividad, tiene que ver con que es una subjetividad inacabada, es decir, nosotros nos parece que somos siempre los mismos, pero en realidad cada minuto, cada momento somos diferentes, porque es una subjetividad que está abierta al mundo, es un sistema que tiene vasos comunicantes. Ustedes recuerden este concepto de relación dialéctica con el mundo, de relación entre el mundo interno y el mundo externo, que ha sido un fuerte eje del pensamiento pichoniano, la construcción dialéctica de las relaciones. Entonces, ese mundo interno y ese mundo externo, es decir, esa subjetividad que se va construyendo, está en permanente relación con el mundo externo y por lo tanto se sigue construyendo y deconstruyendo. Pichon utilizaba esta idea más
que viene más como no de una conceptualización claramente psicoanalítica, sino más bien gestáltica, que es la de estructura estructurándose. Es decir, esa subjetividad, ese modo de ver el mundo, tiene algunas cuestiones particulares, singulares y originales que me son propias, pero además está en una permanente transformación a partir de las experiencias con el mundo externo. Claro, esta relación entre mundo externo y mundo interno se puede en algún momento quebrar, se puede en algún momento trancar. Esas son las situaciones donde empiezan a aparecer conductas estereotipadas, donde mi subjetividad no se está adaptando a lo que sucede afuera. Y son de alguna manera los momentos de obstáculos, de resistencia al cambio, y donde la posibilidad de enfermar o de sufrir o de estar padeciendo se relaciona un poco con esto, con que se tranque la comunicación entre el mundo externo y el mundo interno, que mi subjetividad no me sea útil para decodificar lo que está sucediendo. Creo que este momento de pandemia, coronavirus, COVID-19, son momentos donde se pone a prueba mi subjetividad, a ver cuán operativos son mis lentes, cuán operativo es mi ecro, cuánto me permite transitar con aprendizaje y con salud este momento y en qué otras cosas, bueno, me tranco, se me dificulta y esa relación que debería ser un sistema abierto entre mi subjetividad y el mundo externo, se puede por algunos motivos un poco abroquelar, cerrar y dificultarme que esta subjetividad se siga construyendo, se siga enriqueciendo. Entonces, una cuestión interesante para pensar es que la subjetividad en ese sentido, en que es la producción entre lo que yo soy y lo que voy siendo, es, no está ubicada en mi interioridad ni está ubicada fuera totalmente, está en el entre. Es decir, mi subjetividad es aquello que está aconteciendo entre el adentro y el afuera. Es decir, tiene que ver con mi equipamiento previo, tiene que ver con mis experiencias, con la forma en que yo miro, analizo y opero sobre el mundo, pero también eso está en ese borde en relación con el mundo externo porque se está transformando permanentemente. De alguna manera resumamos o repasemos un poco esta idea de sistema abierto o tengámoslo muy presente, esta idea de que la subjetividad es un sistema en construcción. Nosotros no somos, estamos siendo. Y el modo en que vemos el mundo, en que lo percibimos, en que distinguimos, en que sentimos, lo estoy poniendo todo un poco en clave de verbos porque de eso se trata, ¿no? En cómo nos organizamos, cómo operamos. Es un sistema abierto que está en permanente transformación y articulación con lo que sucede afuera, siempre y cuando estemos más o menos sanos. Si no, como les decía hace unos segundos atrás, lo que se produce es una cuestión resistencial, una cuestión de obstáculo y de imposibilidad de seguir construyendo mi subjetividad. Entonces, históricamente o a lo largo de nuestra vida, repasemos juntos cómo se va, juntos y juntas, incorporemos la perspectiva de género, juntos y juntas pensemos cómo se va construyendo ese modelo de ver el mundo, esos lentes con los que miramos y operamos, ese ecro al que llamamos subjetividad. En primer lugar, yo les mencionaba la cuestión de la familia, es decir, las identificaciones primarias, la relación con los adultos cuidadores en las primeras etapas de la vida, son un aporte muy fuerte a nuestra subjetividad. No olvidemos que Pillon hablaba también de las expectativas, es decir, la subjetividad se está construyendo inclusive antes de que nosotros lleguemos al mundo. Se está construyendo a partir de lo que los otros ponen y las otras ponen como expectativas respecto a nuestra llegada. ¿Qué nombre nos pusieron? ¿Cómo nos están esperando? Eso de alguna manera ya es la urdiembre, ya es la trama de nuestra subjetividad. Es decir, que volvemos a esta idea de tratar de pensar que la subjetividad es siempre un sistema abierto donde se articula el adentro y el afuera. Estas primeras experiencias en general tienen cierto grado de estabilidad, es decir, en el mejor de los casos, nosotros somos cuidados, acompañados, respaldados, rezongados, con unos mismos criterios, es decir, que nosotros vamos incorporando esta cuestión y acá volvemos a ver
la cuestión de las matrices de aprendizaje, es decir, cómo si la subjetividad se construye a partir de identificaciones iniciales y después del tránsito nuestro por las instituciones, por las organizaciones, por la educación, por el trabajo, por el barrio, es decir, sin duda hay algo que se va matrizando, es decir, volvemos a esta idea, es un sistema abierto, pero hay algunas cosas que de alguna manera van permaneciendo, tienen vocación de permanencia y de alguna manera a veces son los desafíos a los que las cosas nuevas nos enfrentan. A ver qué hacemos con esas matrices, qué hacemos con esas cuestiones que hemos aprendido como en las primeras etapas. Decíamos entonces importancia de la familia, importancia de los primeros vínculos, pero también tengamos la idea de que no se trata de un calco, no es un papel de calco. Es decir, las experiencias que nosotros hemos tenido construyen nuestra subjetividad, pero no de manera textual. Nosotros también hacemos una interpretación afectiva, cognitiva, intelectual de esas experiencias. Es decir, la experiencia es el hecho. ¿Mm? Y la subjetividad es la interpretación que nosotros hacemos de ese hecho y con qué nos quedamos. ¿Mm? Es decir, no es textual, no es tal experiencia produce tal tipo de subjetividad, no. Las experiencias nosotros las encodificamos de manera singular, original y distinta, cada uno y cada una. ¿Mm? De todas maneras, lo importante de tener en cuenta es que esas primeras experiencias tienen una cierta cuestión de marca. Es decir, dado que la cría humana es muy dependiente hasta muy avanzada su edad, ustedes imaginen que eh, estamos hablando de que nosotros consideramos un adulto a partir de los 18 años, pero sabemos que no es un salto automático entre los 17 años y 9 meses y 12 meses y los 18, es decir, la cría humana es sumamente dependiente. Es decir, que esas experiencias que nosotros hemos vivido, que conforman nuestra subjetividad, tienen un poco el rasgo de marca, es decir, construyen algunas estructuras básicas que posiblemente se mantengan a lo largo de la vida. Entonces, retomando para ir cerrando características de la subjetividad según Pillon-Rivière. La subjetividad entonces es el ecro que yo tengo. El esquema referencial, conceptual y operativo. Es decir, es la forma en que yo miro, la forma en que yo analizo, la forma en que yo priorizo, la forma en que yo imagino. Es decir, imaginen todos los verbos que nosotros utilizamos para vivir la vida cotidiana. Bien, el ecro es entonces la forma en que yo decodifico las experiencias y encodifico lo que voy a hacer en relación a ellas. Es propia de cada cultura y de cada tiempo histórico. Es decir, hay un nivel de cambio paradigmático según sea el predominio de las ideas en determinado tiempo histórico. O sea, veíamos en el medioevo la importancia de la presencia de la religión, es decir, todo centrado en torno a Dios. Bueno, de alguna manera eso determina un tipo de subjetividad. Otra subjetividad determinada por una revolución francesa y la cuestión de la libertad y la igualdad, eso también determina como subjetividades distintas. Y creo que la modernidad y la posmodernidad, hoy diríamos subjetividades determinadas por los medios de comunicación, formas de relación que solo son posibles en este contexto histórico. No sería como tildado de loco alguien que se pusiera algo al oído y hablara con otro en otro tiempo histórico. Es decir, determinados por cada cultura y por cada tiempo histórico. Una producción que es social e individual al mismo tiempo y que de alguna manera permite entender que hay una articulación entre lo horizontal y lo vertical, es decir, que la subjetividad de cada uno de nosotros, al estar determinada por un contexto social, también la enuncia, también podemos ver qué es lo social que está en juego a partir de la subjetividad de un determinado sujeto. Creo que llegamos hasta acá y retomo en un próximo video.